Premisas conceptuales. Un conflicto jurídico puede tener diferentes vías de solución pacífica sin necesidad de acudir a la vía judicial. La forma más elemental y más conveniente es a través de conversaciones entre las partes, o sea, negociación. También puede llegarse a una solución con la intervención de un tercero, que interpone sus buenos oficios, mediación, o uno que propone una solución no vinculante, conciliación. Finalmente tenemos el arbitraje. En este medio de solución de conflictos, un tribunal ad hoc o institucional, unipersonal o pluripersonal, directamente nombrado por las partes o mediante un centro autorizado de arbitraje, dicta un laudo, sentencia arbitral con autoridad de cosa juzgada. Esta última forma de alternativa frente a la vía judicial tiene diversas ventajas. Una de las principales es la celeridad, junto a la especialidad profesional y la economía. Pero estas ventajas solo se logran si las partes en conflicto colaboran con el proceso. La historia del arbitraje costarricense se va configurando día a día con la doctrina que nuestros juristas han venido elaborando, con cada decisión de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia sobre competencia, nulidad y revisión, y con cada resolución de nuestras cortes arbitrales. Somos testigos y protagonistas de un proceso histórico de consolidación del arbitraje comercial. En la afirmación y difusión del arbitraje han concurrido diversos factores coadyuvantes. Las capacitaciones realizadas en los diferentes centros de arbitraje, la academia universitaria, particularmente el curso de Contratación Comercial Internacional de la Universidad de Costa Rica, la doctrina nacional con valiosos aportes, la jurisprudencia judicial, la jurisprudencia arbitral, entendiendo esta como la afirmación reiterada de algunos conceptos como el de chance, presunciones como la de aptitud o competencia profesional, la buena fe, principios como el de autonomía del acuerdo arbitral, el de competence, los de diligencia y cooperación, así como los deberes conexos de evitar daños a la otra parte y de comunicación que aparecen en diversos laudos. A cada uno de estos factores me referiré más adelante. Primero, unos breves antecedentes. En las antiguas leyes españolas, el arbitraje aparece mencionado en el Liber Judicorum del año 654 después de Cristo. Su libro De Judicis et Judicalis consideraba a los árbitros como jueces por consentimiento de las partes. Judex ex consenso partium. Lo anterior se mantuvo luego en el fuero juzgo, con vigencia en Castilla hasta la Edad Moderna. Se repitió en el fuero real, dictado durante el reinado de Alfonso X el Sabio. El Código de las 7 Partidas, publicado también por este rey, trata ampliamente el arbitraje en la partida número 3, bajo la denominación de jueces de avenencia. Durante la colonia, en Costa Rica, el arbitraje estuvo vigente
formalmente con las leyes españolas, tanto en la nueva como en la novísima recopilación, que aunque parcas al referirse a él, mantienen la consideración del árbitro como juez. Sin embargo, según explica nuestro historiador del derecho, Jorge Sáenz Carbonell, en la práctica fue una institución totalmente desconocida. En el siglo XIX, en el Código de Carrillo de 1841, el cual es una adaptación del Código de la Confederación Perú-Boliviana del general Andrés Santa Cruz, de 28 de octubre de 1836, ya se habla de los juicios por arbitramiento. Es notable la libertad de forma y contenido, pues hasta al recurso de apelación podían renunciar las partes. Este código se adelanta al precepto constitucional vigente actualmente, por el cual toda persona tiene derecho a terminar sus diferencias patrimoniales por medio de árbitros, aun habiendo litigio pendiente. Actualmente el numeral 43 de la Constitución Política consagra un derecho fundamental típico o nominado de carácter autónomo. Seguidamente, en el Código de Procedimientos Civiles de 1887, basado en la Ley de Enjuiciamiento Española, se habla del juicio arbitral. En este código se establecen diferentes plazos, incluso para laudar, así como recursos de apelación y revisión. Después vinieron algunas pocas reformas en el siglo XX, pero estas no contribuyeron a la aceptación del arbitraje, el cual siguió prácticamente en desuso. No fue tampoco en el Código de 1990 que se avanzó en la materia, pues en él se impuso la irrenunciabilidad del procedimiento legalmente establecido. Por ejemplo, se dejó vigente el artículo 521 del Código Procesal Civil, que estipulaba que el procedimiento allí establecido era irrenunciable e inmodificable por las partes. En opinión de don Sergio Artavia, se desaprovechó en ese momento el avance que ya había en la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, a la que me referiré más adelante. Luego se promulgaron algunas leyes con las que se facilitó el arbitraje de relaciones jurídicas donde fueran parte los entes públicos. Todas estas normas evidenciaban el atraso en materia de métodos alternos de resolución de conflictos que había en el país, y particularmente en materia de arbitraje, lo cual cambiaría con la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, número 7727, Ley RAC. Esta norma es la primera que abarca ampliamente el tema de la resolución de conflictos en Costa Rica. No podemos hablar de la Ley RAC sin antes referirnos a la Ley Modelo de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre Arbitraje Comercial de 1985, Ley Modelo. De las diversas leyes modelos de la Comisión, la Ley Modelo para el Derecho Mercantil Internacional sobre Arbitraje Comercial es la más conocida. Expliqué desde 1982 en mis cursos de posgrado en Derecho Comercial Transnacional que esta normativa modelo estaba siendo elaborada para ayudar a los estados a reformar y modernizar sus leyes sobre el procedimiento arbitral a fin de que tuviesen en cuenta los rasgos particulares y las necesidades del arbitraje comercial internacional. En los años 80 no era fácil obtener información de lo que estaba ocurriendo en las reuniones de la Comisión de Naciones Unidas. Fue gracias a la colaboración del doctor César Guzmán Barrón, gran jurista peruano, y de la Biblioteca de la Universidad Nacional en Heredia,
que en Costa Rica se pudo estar al tanto de lo que se estaba discutiendo en Viena. Gracias a ello, a partir de 1983, se incorporaron los documentos de trabajo de la Ley Modelo en el programa del curso de Contratación Comercial Internacional de la Universidad de Costa Rica. La Ley Modelo regula todas las etapas del procedimiento arbitral, desde el acuerdo de arbitraje, pasando por la composición, la competencia del tribunal, el alcance de la intervención del tribunal, hasta el reconocimiento y la ejecución del laudo. Refleja un consenso mundial sobre los aspectos más importantes de la práctica del arbitraje comercial internacional aceptados por estados de todas las regiones y diferentes ordenamientos jurídicos o sistemas económicos del mundo. La ley RAC fue el resultado de la nueva conciencia que se empezó a gestar en los años 80 sobre la importancia del arbitraje. Realmente ahí empieza su historia. Las primeras orientaciones nos vinieron de don Fernando Mora, quien también participó activamente en los últimos años de la elaboración de la Ley Modelo de Arbitraje Comercial Internacional como representante de la Federación Latinoamericana de Bancos en la Comisión de Naciones Unidas. También hay que destacar el aporte del doctor Alejandro Garro, profesor de la Universidad de Columbia, quien participó en la elaboración del texto de la Comisión de Naciones Unidas. Y gracias a él se llevó a cabo en Costa Rica un seminario sobre arbitraje de la American Bar Association, en colaboración con la Universidad de Columbia y el Colegio de Abogados de Costa Rica en marzo de 1988. Faltaba lo principal, la implementación de todo ese conocimiento por medio de una legislación y la creación de centros de arbitraje. Así llegamos a los años 90. Curiosamente, en Costa Rica, fue la Corte Suprema de Justicia la que dio los primeros pasos en pro de los medios de solución alterna de conflictos al solicitar una consultoría a don Diego Badurit, don Henry Isa, don Ricardo Vargas y don Víctor Garita. Los primeros trabajaron sobre mediación y conciliación y el último sobre arbitraje. Fue hasta 1993 que mediante la cooperación internacional se realizó un Congreso Nacional de Administración de Justicia, cuyas conclusiones se tradujeron en un préstamo que permitió al Poder Judicial desarrollar el programa de resolución alterna de conflictos hasta llegar al proyecto de ley fundamental, obra principalmente de don Víctor Garita, quien se encargó de redactar el borrador de la parte de arbitraje, sustentado y con algo de tropicalización, según sus propias palabras, en la Ley Modelo de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. En la nueva ley se produce la superación de la dicotomía entre cláusula arbitral y compromiso arbitral. Se introduce el principio competence. Sin embargo, en la Asamblea Legislativa se estableció un recurso de apelación ante la Sala Primera en materia de competencia, el cual en criterio de don Víctor Garita debe eliminarse para evitar que se convierta en un mecanismo de distorsión o de chantaje. En la Asamblea Legislativa se agregó que el arbitraje debería ser en castellano, con lo que se vedó el arbitraje internacional. El argumento fue absurdo, que se contravenía la ley de defensa del idioma y de las lenguas aborígenes costarricenses, sin tomar en cuenta que la nueva ley podía reformar la anterior. Dentro de los principales logros de la intervención del Poder Judicial podemos mencionar capacitaciones, publicación de diversos libros, redacción de manuales,
congresos, creación de la unidad RAC en la Escuela Judicial, creación del Centro de Mediación Familiar en el Patronato Nacional de la Infancia y otras actividades. Por otra parte, una persona determinante en el desarrollo del arbitraje en el país fue don Rodrigo Oriamuno, quien fungió como vicepresidente de la República de Costa Rica durante el periodo 94-98, quien para entonces ayudó a que se promulgara la nueva ley sobre arbitraje. Después de la promulgación de esa ley, la institución del arbitraje, que había tenido poco auge en Costa Rica, comenzó a popularizarse. Cuando el señor Oriamuno terminó sus funciones en el gobierno, participó en varios procesos arbitrales nacionales y fue designado por el gobierno de Costa Rica para integrar la lista de árbitros y de conciliadores del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones, conocido como CIADI. He tenido la oportunidad de participar en arbitrajes en cuyos tribunales ha estado don Rodrigo, quien siempre conservó su ecuanimidad y firmeza, y siempre dio muestras de absoluta imparcialidad. Sus laudos son verdaderos ejemplos de ciencia jurídica en temas de derecho privado, como la existencia de grupos de interés económico, la imposibilidad sobreviniente del cumplimiento como hecho eximente, la buena fe y el incumplimiento contractual. En la elaboración de la ley RAC, mi aporte se circunscribió a insistir en que se tomara en cuenta la ley modelo antes mencionada. La ley RAC significó un gran avance en materia arbitral en nuestro país, puesto que la escasa regulación que había sobre el tema se encontraba en unos cuantos artículos del Código Procesal Civil, llegando a condensar de esta manera todo lo relativo al arbitraje y otros medios de resolución alterna de conflictos en un solo cuerpo normativo. Dentro de los factores coadyuvantes he mencionado el estudio académico del arbitraje en Costa Rica. En los cursos universitarios de derecho privado, antes de 1980, nunca se mencionó el arbitraje. De árbitros solo se hablaba en el fútbol. La transacción y el compromiso arbitral eran dos negocios jurídicos que estaban en el programa de Derecho Civil Contratos. Pero por estar ubicados al final del Código Civil, cuyo orden seguían los profesores, con el método exegético, usualmente no se estudiaban, pues no había tiempo para cubrir toda la materia. De tal modo, los estudiantes llegábamos a graduarnos casi sin haber oído en toda la carrera la palabra arbitraje. La única vez que escuchamos hablar de arbitraje fue en el curso de Derecho Internacional con don Gonzalo Ortiz Martín, cuando estudiábamos el laudo Cleveland, el cual fue favorable a Costa Rica, gracias al trabajo de nuestro abogado en Washington, don Pedro Pérez Celedón. El asunto comenzó a cambiar cuando hace 40 y pico de años, en el curso de Contratación Comercial Internacional del posgrado en Derecho Comercial de la Universidad de Costa Rica, se dedicó un capítulo al tema del arbitraje comercial internacional. Y ahí se estudiaba el citado proyecto de la ley modelo, entonces en gestación, y también se estudiaba la jurisprudencia de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. En dicho curso se utilizaban desde 1980 las primeras fuentes italianas, Frignani, Galgano, y francesas, David, Fouchard, los laudos al amparo de la Corte de la Cámara de Comercio Internacional, recopilados por Yves de Rennes, así como mis artículos sobre el tema.
Desde entonces se hacían simulacros de arbitrajes en clase, conforme a dicha normativa, que entonces estaba apenas en ciernes. Todo esto ocurría 15 años antes de la promulgación de la ley RAC. Varias generaciones de especialistas del posgrado en Derecho Comercial de la Universidad de Costa Rica, como Ana Lucía Espinosa Blanco, Cini Alfaro Mena, Pedro Bernal Chávez Corrales, Álvaro Mesa Lazarus, Gino Capella Molina, Ricardo González Mora, Jorge Brilli Zamora, Óscar Sandoval Morales y Carlos Carrera Castillo conocieron el tema mucho antes de que se promulgara la ley RAC y siguen todavía desempeñando un papel fundamental en el arbitraje. Otro factor coadyuvante fueron los seminarios sobre arbitraje. Un importante papel en la difusión del arbitraje ha sido desempeñado por los diversos centros y diversos encuentros como talleres, seminarios, jornadas, congresos que han organizado las universidades y los colegios profesionales, las cámaras y sus centros de conciliación, así como la organización denominada Young Arbitrators. Recuerdo haber participado activamente en varias de ellas. Otro factor coadyuvante, la nueva doctrina. El arbitraje ha generado todo un nuevo cuerpo de doctrina nacional. Publicaciones de famosos autores nacionales sobre el tema han ayudado a la formación de una cultura de arbitraje. El primero a quien recuerdo haber escrito sobre el tema, sobre la ley modelo de arbitraje, es a don Fernando Mora. Él ha sido y sigue siendo protagonista preponderante en la modernización y difusión del arbitraje comercial en Costa Rica. Cabe recordar de nuevo a don Víctor Garita, quien desde que realizaba sus estudios de posgrado en la Universidad de Tulane, realizó una publicación sobre arbitraje a la que luego se sumaron otras. Sin duda, el escritor más completo sobre los aspectos procesales de la materia que nos ocupa es don Sergio Artavia. Solamente mencionar sus libros y artículos sobre el proceso arbitral llenaría una página. El doctor Artavia enfoca el tema principalmente desde el punto de vista del litigio, en el que cuenta con gran formación académica, experiencia y maestría por todos reconocida. Es realmente útil el trabajo de investigación de don Alberto Fernández, titulado Derecho Arbitral Jurisprudencial. Gracias a él tenemos acceso a la jurisprudencia judicial de la Corte Suprema de Justicia sobre arbitrajes, particularmente en tema de competencia y de nulidad de laudos. Ha sido también muy destacada la obra de don Roberto Iglesias Mora, pionero del arbitraje en Costa Rica, en materia de arbitraje pericial, arbitraje técnico y arbitraje en el campo de la construcción. Más recientemente, especial mención merece la obra de Manuel Cartín Feoli y Augusto Solís Rodríguez titulada El arbitraje comercial internacional en Costa Rica, análisis a la luz del proyecto de ley número 17.593. Una contribución verdaderamente importante en materia doctrinaria sobre arbitraje comercial internacional en la historia de la ciencia jurídica costarricense proviene de Dialá Jiménez Figueres. Sus contribuciones en diversas obras colectivas, en prestigiosas revistas y en la propia Cámara de Comercio Internacional cubren los principales temas relativos al arbitraje internacional, como el principio de separabilidad y temas tan actuales como las tácticas dilatorias
que emplean a veces las partes: la responsabilidad del árbitro, el exequatur de laudos y el arbitraje de inversiones. En los aspectos procesales, la obra de Alberto Fernández, antes mencionada, demuestra la existencia de una serie de constantes en lo que atañe a la consideración judicial de los diferentes temas del proceso arbitral. Entre los más importantes tenemos su rango constitucional, su carácter de derecho fundamental y facultativo, el objetivo que el legislador se propuso al judicializar en lo posible el arbitraje, para que fuese efectivamente una alternativa a la justicia institucional. El acuerdo arbitral implica renuncia a la jurisdicción ordinaria, el principio de autonomía del acuerdo arbitral, la nulidad del convenio por decisión del tribunal arbitral no implica la nulidad de la cláusula arbitral. Y el principio competens, el tribunal arbitral tiene competencia para establecer la validez del acuerdo arbitral y definir su propia competencia. En esto de la jurisprudencia arbitral, la primera duda que surge es de si es posible hablar de jurisprudencia arbitral. Se han hecho 3 observaciones. Por un lado, que los tribunales arbitrales son diferentes cada vez y no hay uniformidad en la formación de los árbitros. Además de que en el plano internacional ellos utilizan normas de diversos países, con los cuales el diferendo tenga puntos de conexión. Doctrina esta de los puntos de conexión que sí se ha venido aplicando frecuentemente en el arbitraje internacional, pero con diversos énfasis. Además, no existen entes unificadores de criterios en materia arbitral, como sería una sala de casación. Finalmente, no existen suficientes recopilaciones de jurisprudencia, además de que en muchos casos los arbitrajes son confidenciales. Sin embargo, sin dejar de lado la validez de las anteriores observaciones, es posible observar, mediante un procedimiento inductivo, la existencia de algunos criterios y hasta de principios que se repiten en arbitrajes en los laudos nacionales e internacionales. A esta repetición podemos denominarla jurisprudencia arbitral. Ella entonces podría definirse como la reiteración de principios y reglas en la práctica arbitral de un determinado ámbito: giro comercial, plaza, puerto, país o comunidad internacional, por ejemplo. Así podemos hablar de la jurisprudencia de una determinada corte de arbitraje. En los aspectos sustanciales puede decirse que en Costa Rica ya se ha ido conformando una jurisprudencia de los propios tribunales arbitrales. La práctica revela algunos principios generales, muchos provenientes del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, UNIDROIT, con sede en Roma, que utilizan comúnmente los árbitros de la Cámara de Comercio Internacional, como lo ha demostrado Rosemary McLaren Magnus. El trabajo más importante sobre la jurisprudencia arbitral costarricense es el de doña Ana Lucía Ramírez, titulado La creación de una jurisprudencia arbitral difusa y el análisis casuístico como método de estudio de los laudos arbitrales costarricenses. La autora identifica diversos campos donde los laudos nacionales han realizado elaboraciones de interés y los clasifica utilizando como criterios los temas principales tratados, a saber, pacta sunt servanda, vicios del consentimiento, fuerza mayor, valor de las arras, daño moral contractual, culpa concurrente, non ad impleti contractus, costas y el novedoso tema de la pérdida de chance.
chance. En relación con cada tema, ella compara la jurisprudencia judicial con las orientaciones arbitrales y realiza un análisis crítico. El más difundido de estos principios se refiere a la presunción de competencia profesional, particularmente en lo que se refiere a los vicios de la voluntad y a la excesiva onerosidad sobreviniente. La jurisprudencia arbitral ha sido radicalmente restrictiva en materia de vicios de la voluntad o del consentimiento, aplicando el principio de presunción de competencia profesional y presunción de apreciación de los riesgos de los operadores del comercio, que significa que se supone que los comerciantes tienen la suficiente capacidad profesional para definir sus contratos libremente y se espera de ellos que ejerciten una salvaguardia diligente de sus propios intereses y se comporten como prácticos razonables en lo que hacen. En nuestro medio se ha sostenido que se presume que los prácticos del comercio entablan con conocimiento de causa las operaciones que negocian y no podrán pretender que no estaban en condiciones de darse cuenta de las obligaciones que asumían. La personalidad de los contratantes excluye cualquier error in negocio y la imprudencia en personas mayores de edad y en su sano juicio no es obstáculo para la conclusión de contratos válidos. Otros temas donde es posible detectar la existencia de jurisprudencia arbitral en Costa Rica son la buena fe, los deberes de cooperación y el deber de minimizar pérdidas. Es interesante anotar también que el tema de la pérdida de chance ha sido abordado por nuestros tribunales arbitrales. Lo menciono solamente porque lo expresado en este párrafo proporcionaría material suficiente para otra charla. ¿Cuáles son las perspectivas actuales? En diversas ocasiones, los abogados suelen asumir el arbitraje como si fuera un caso judicial, donde atrasar un asunto puede resultar lucrativo, en contradicción con la nueva cultura ya no de confrontación, sino de amigable solución. Tal vez el principal problema actual es la misma existencia de un recurso de apelación para lo que resuelva el tribunal arbitral sobre su competencia. El artículo 38 establece sobre lo resuelto por el tribunal arbitral que habrá recurso de revocatoria. Además, la parte disconforme podrá interponer directamente ante el tribunal arbitral dentro de los 3 días siguientes y en forma fundada un recurso de apelación que deberá ser resuelto por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, etc. He vivido procesos arbitrales de muy larga duración, donde se ha alegado de todo, con ánimo dilatorio, nulidad de notificaciones, recusación de árbitros, revocatoria sobre la incompetencia del tribunal, apelación ante la Sala Primera sobre la competencia, solicitudes constantes de revocaciones improcedentes que obligan al tribunal a resolver, presuntas prejudicialidades penales, apelaciones que no existen en la ley y hasta arbitrajes que se suspenden reiteradamente por supuestas ofertas de arreglo extraprocesal que nunca se llevan a cabo. Por esto digo que la celeridad arbitral es una ventaja relativa. En mi experiencia como árbitro y como abogado litigante en arbitraje, he podido presenciar un uso desnaturalizador del recurso de apelación ante la Sala Primera, mediante la presentación de solicitudes de recusación evidentemente improcedentes, como se declaró al resolverse cada uno de dichos recursos, y descaradamente dilatorias, como instrumento para alegar la incompetencia del tribunal y así abrir la puerta
al mencionado recurso. Podría mencionar muchos casos donde la parte demandada planteó recurso de apelación improcedente contra el pronunciamiento del tribunal arbitral denegatorio de la excepción de competencia. Este recurso funciona en Costa Rica como una táctica dilatoria y constituye una carga innecesaria para la Sala Primera. Como ejemplo de actuaciones dilatorias cuento como anécdota sobre una vez que fui recusado. Una parte alegó que por ser yo profesor en la Universidad de Costa Rica y ser también abogado de la otra parte, profesor de la misma institución, éramos compañeros de oficina. La sala resolvió la condición de profesores universitarios que pueden compartir dos abogados dentro de una misma casa de estudios no es motivo que deba generar dudas sobre la imparcialidad de los funcionarios llamados a resolver. Por las particularidades que este especial tipo de relación presenta, en virtud del principio de libertad de cátedra consagrado en el plano constitucional, se considera que esta relación está muy alejada de las relaciones de compañerismo y amistad. En suma, por los motivos expuestos, la causal debe desestimarse. El problema es el tiempo que duran los recursos de revocatoria y apelación ante la Sala Primera. Puedo asegurar que por lo general tardan varios meses. Además, aunque se permite continuar los procedimientos, la propia ley establece taxativamente, pero usando conceptos indeterminados, los casos en que se puede hacer, al decir, si resultaren indispensables, urgentes, convenientes y no fueren perjudiciales para las partes. Creo, igual que don Felipe Bolio Soleil, que lo principal sería derogar el efecto suspensivo del recurso de competencia del artículo 38 de la ley RAC y pasar a un sistema monista para que el arbitraje en el país se desarrolle con mayor libertad. La propuesta que ofrece Bolio Soleil consiste en unificar el arbitraje costarricense. De este modo se pasaría de un sistema dualista a uno monista. Para este abogado internacional es urgente derogar la ley doméstica de arbitraje y pasar a un sistema de arbitraje unificado que se ajuste con los estándares internacionales modernos. Otro gran obstáculo que presenta este tema se encuentra en el artículo 25 de la ley RAC, que en su párrafo segundo dice lo siguiente: artículo 25, requisitos de los árbitros. Tratándose de arbitrajes de derecho, los árbitros deberán siempre ser abogados y tener como mínimo 5 años de incorporación al colegio de abogados. También cabe mencionar los problemas generados en cuanto al idioma en que se debe desarrollar el arbitraje, que según la ley RAC debe ser estrictamente español. Artículo 41. El idioma de arbitraje será el español. Cualquier escrito o prueba que se presente en otro idioma deberá ir acompañado con la traducción. En su momento, la ley RAC constituyó un avance significativo, pero hoy sus disposiciones no se adecúan a las necesidades comerciales del país. En palabras de Miguel Arias Maduro, es el momento de remozar esta ley. Por su parte, la ley sobre arbitraje comercial internacional basada en la ley modelo refleja estándares internacionales modernos. Resulta de un consenso mundial y tiene un fundamento sólido para la armonización y perfeccionamiento de las leyes nacionales. Ya ha sido adoptada en 118 jurisdicciones. Conclusiones. En nuestros días, Costa Rica ha visto un movimiento de revisión de las tesis dualistas, un movimiento en favor de una única ley de arbitraje comercial,
Concluyo en total acuerdo con el colega Felipe Bolio Soleil. La actual ley RAC no se adecúa a los estándares internacionales. No hay disposición expresa sobre medidas cautelares, aplicación supletoria de normas procesales costarricenses, artículo 39. Mantiene limitaciones a la autonomía de la voluntad, tanto en tema de idioma como de árbitros. Y frente a esta institución, tenemos los beneficios de un sistema